Libertarias, rodada en 1996, y Tiempo de silencio, rodada 10 años antes, en 1986, nos hablan de una parte de nuestra guerra civil y de la posguerra, bajo la mirada de Vicente Aranda. Vicente, buenas noches. Hola. Corrígeme si me equivoco, pero tengo la sensación de que los grises, las carencias, las ausencias, los tonos de Tiempo de silencio, de lo que narras en Tiempo de silencio, son consecuencia de esa utopía frustrada que cuentas en Libertarias. Bueno, aquí me parece que los tiempos están invertidos y lo primero es lo último en todo caso. Es guerra, posguerra. Sí, es cuando ya se ha perdido la ilusión, es una descripción de la derrota. Son dos descripciones de la derrota en realidad, pero la una es eufórica y la otra es decadente, es de miserias, ¿no? Vienen contigo dos personajes fundamentales del cine español y sobre todo de tu cine, porque los dos han andado de tu mano durante distintas épocas de sus carreras. Ana Belén, buenas noches. Buenas noches. Gracias por hacer un espacio en ese espectáculo Lorquiana y poder estar esta noche con nosotros. Encantada. Esa miradita de amor a Vicente. Sí. Tú estuviste a punto de trabajar con él en 1968 en El cadáver exquisito, no aceptaste y te recupera para La pasión turca y más tarde para el personaje de Pilar en Libertarias, así que eres una de sus actrices comunes y más queridas. Sí, la verdad es que, bueno, en el año 68 una era un poco más tonta que ahora. Y yo recuerdo que cuando me llega el guión del cadáver exquisito, pues no lo hice porque hice Don Juan Tenorio en el teatro. Preferí hacer Don Juan Tenorio en el teatro, que eso, Vicente, nunca lo llego a entender muy bien, ¿no? No, hay un detalle que yo puedo contar, que es que me parece que recuperé el guión porque expresamente quise recuperarlo, el guión que tú habías leído, y descubrí que ese guión no estaba completo, que repetía unas cuantas páginas, como 20 y tantas páginas, dentro del guión las repetía. Al cabo de los años Vicente me dijo, nunca te leíste ese guión. Dijo, ¿cómo que no? Porque había unas páginas repetidas. Digo, ya, ¿y qué? No te lo iba a decir, claro. Iba a decir. Sí, pero me acuerdo que me lo comentó. Buenas noches. Buenas noches. Pieza fundamental también en el cine de Vicente Aranda, has hecho con él Tiempo de silencio, El amante bilingüe, Intruso, El lute 1 y 2, y has dicho siempre cosas maravillosas de él. Ahora estás, me contabas antes, produciendo teatro, una cosa que protagoniza Pastora Vega y dirige Cristina Rota. Sí, de Vicente yo solo digo lo importante, que es la persona más importante de una manera además especial en mi trabajo como actor, ¿no? Y además, curiosamente, con Vicente se produce... Yo también le dije que no, cuando me ofreció Tiempo de silencio, en principio, porque tenía que marcharme a hacer unos cursos. Y pensándolo, quizás que Vicente sea uno de esos directores que te ofrece las películas con una claridad, tampoco presiona, ¿no? Recuerdo que yo le dije, no, mire, está bien, pero tengo que marcharme a estudiar inglés. Y me dice, ¿por qué no lo estudias aquí? Pero fue tan contundente que o después de hacer la película. Es tan urgente, digo, estas prisas, ¿no? Y afortunadamente me quedé, hice esa película y encontré un director especial que por lo menos en mi vida siempre ha significado los momentos que yo recuerdo de los momentos mejores. Sí. Vicente Aranda nace en Barcelona y cuando estalla la Guerra Civil Española tiene solo 9 años, así que os podéis imaginar que tiene que crecer con todas las carencias de la posguerra, falta de medios, falta de posibilidades para estudiar y una gran necesidad de buscarse la vida desde muy joven, pero el amor por el cine y las ganas de hacer películas pueden con casi todo, porque cuando la escuela de cine no lo admite porque no tiene terminado el bachillerato, él, por su cuenta y riesgo, construye una de las carreras más brillantes del cine español. Se le han colgado todo tipo de etiquetas, porque en esta carrera, en la filmografía de este Premio Nacional de Cine, ha cabido casi todo. Muchas cosas, porque es una superproducción del cine español, un reparto abrumador, es un reparto cuajado de estrellas. Ana Belén, Ariadna Gil, Victoria Abril, Pepe Sancho, Jorge Sanz, Loles León, en fin, interminable. Miguel Bosé, exactamente. ¿Cómo se trabaja rodeado de tantas estrellas desde el punto de vista del actor y del director? Para mí, Libertarias fue casi como saldar una pequeña deuda, ¿no? Una pequeña deuda con mujeres por cercanía, como mi madre, por ejemplo, o mi abuela, y tantas mujeres
que fueron las perdedoras, ¿no? Perdedoras por una guerra y perdedoras por su condición de mujeres, ¿no? Entonces, compartir ese trabajo con cantidad de actores y sobre todo con mujeres, ¿no? Porque todo el rodaje en Teruel vivíamos todas las actrices juntas en un hotel de estos, una finca como de agroturismo, y cuando terminaba el rodaje, después de tantísimas, y un rodaje muy duro y de muchas horas, y cuando terminaba y nos reuníamos en aquella cocina de aquel sitio todas a cenar, pues bueno, contábamos todo, desde las incidencias del rodaje hasta cantidad de anécdotas, hasta, es decir, que estuvimos conviviendo durante toda la película. Eso fue maravilloso. Y luego pues la relación con Vicente, pues era compartida. Tocábamos a menos entre todas. Además yo no vivía en ese lugar privilegiado. Estaba en otro sitio. Estabas en otro sitio. Me dificultaba. ¿Te hubiese gustado vivir con nosotras? Pero como eran muchas, gracias a que la película era en Cinemascope y que habían todos, ¿no? Pero no, lo que quería decir es que este mismo sentimiento de aproximación histórica, o no sé cómo llamarlo, de asimilación del recuerdo de tus mayores y demás, fue extensivo incluso a la figuración. Es curioso. La figuración, como estábamos en el lugar de los acontecimientos, estábamos rodando, pues la figuración se incorporaba a eso con un sentimiento de proximidad muy curioso. En cuanto pasábamos a Madrid y teníamos una figuración de Madrid, se notaba que les era ajeno eso, ¿no? Bueno, pues si os parece vamos a verla y charlamos después de la película, que seguro que habrá un montón de cosas que nos tenéis que contar. Vamos a ver. Un desenlace estremecedor para una película que narra el fracaso de una utopía, de esas mujeres luchadoras, esas mujeres libertarias, y es un desenlace duro que nos deja un poquito con la boca amarga y nos hace pensar que efectivamente quizá la Guerra Civil Española fue la última guerra romántica del siglo XX. Aquí seguimos con Ana Belén y Manuel Arias y Vicente Aranda. Vicente, cuando estalla la guerra, decíamos antes que tú eres un niño de 9 años y vives la guerra y la miras desde la estatura y desde la perspectiva de un niño pequeño. ¿Qué tiene esta película de autobiografía? Siempre has dicho que solo tú podías haber hecho Libertarias. Bueno, porque yo soy, aunque era niño, soy testigo de los acontecimientos. No solo tenía 9 años, sino que además vivía en ese ambiente en el que describo. Y justamente de una manera oculta, tapando lo que es la pauta. Pero la película es una película con este tratamiento. Esto es una visión infantil que trata de comunicar al resto de los españoles, si lo quieren aceptar, que no tuvieron un abuelo tarambana, sino un abuelo idealista, y que no deben avergonzarse de ello porque han habido tentativas durante 40 años y que de alguna forma adherentes subyacen todavía, tratando de dejar al pueblo español como... Bueno, pues de acuerdo con una frase que me parece que es de Churchill, que dijo que los españoles no eran revolucionarios, eran revoltosos, ¿no? Y Vicente, ¿por qué eliges el tema de las mujeres libertarias? ¿Por qué hablas del anarquismo? ¿Por qué de la columna de Durruti? Bueno, de la columna de Durruti, porque es una cosa que yo he vivido, quiero decir que yo he visto, que formaba parte del ambiente en el cual me cogió a mí la guerra, ¿no? Que, en fin, yo vivía delante de las cervezas DAM, que era un núcleo anarquista, entonces todo eso era pues material inevitable, quiero decir que sucedían las cosas de acuerdo con el ambiente en el cual estaba, y que ese era el ambiente. Lo de las mujeres es más curioso, porque lo de las mujeres es un descubrimiento. A medida que empezamos a recoger material para escribir el guión, pues nos dimos cuenta de que la primera revolución que había fracasado era la de las mujeres, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, esto que dicen de las revoluciones que acaban devorando a sus hijos, aquí esta revolución a los primeros que devoró, o a las primeras que devoró, es a sus hijas. A sus hijas. Cuando te planteas este proyecto lo haces a partir de un argumento con José Luis Guarner, a quien dedicas la película, y luego escribes el guión con Antonio Rabinat, el cual
en contra de lo normal, hace una novela a partir de ese guión y de ese material, con el mismo nombre, Libertarias. Pero tienes este proyecto unos 15 años guardado en un cajón. ¿Por qué tardas tanto en ponerlo en marcha? 18 años. Yo mismo no tengo una explicación. Me parece que fue económica. Es decir, que no había manera de poner en pie la película porque costaba mucho dinero. Pero finalmente, después de un éxito que me concedió Ana, me regaló Ana, que fue La Pasión Turca, pues desde un punto de vista de producción creyeron que había llegado el momento en que se podía facilitar la ejecución de ese proyecto. Y empezamos a trabajar, pues este es el resultado, 18 años después de haberse escrito el guión. Pero en esto esta noche me parece que coinciden, porque yo esperé 20 años para hacer Tiempo de Silencio. ¿No? Sí, o sea exactamente. que no es cosa tampoco tan extraordinaria, ¿no? Sí, sí, sí. Es cuando salió Tiempo de Silencio, en el 61 creo que fue, o el 60, Sí. pues a mí ya me interesó. Y poco después escribí un primer guión, que luego cambió mucho. Pero esto no se hizo hasta el 86, según he oído. Sí, te lo he recordado yo, ¿no? Sí, sí, sí. Ana, ¿qué información tenías tú sobre las mujeres libertarias y qué te aporta la película y cómo te documentas para construir a Pilar? Tuvimos la gran suerte de que antes de empezar la película nos proporcionaron una serie de vídeos con toda la información que había sobre las mujeres que estaban en la retaguardia o que habían pretendido que estuvieran en la retaguardia, y las mujeres que habían deseado estar en primera línea, en el frente, ¿no? Y a partir de esos vídeos, con esas proyecciones de las mujeres en los talleres cosiendo, pero las mujeres también yendo al frente, y además unas imágenes pues que nos han escaqueado durante muchos años, ¿no? Esas imágenes en blanco y negro de esas mujeres con unas miradas apasionantes, ¿no? Tuvimos mucha información. Luego, afortunadamente, se han escrito, ha habido gente preocupada en escribir sobre todas esas mujeres y en escribir casos muy concretos de todas esas mujeres, ¿no? Mujeres que han existido y que tienen nombre y apellido. y luego muchas conversaciones con Vicente. Muchas conversaciones de eso, de lo que Vicente había vivido y de lo que a mí me habían contado. Porque mi madre era niña cuando empezó la guerra, pero mi madre le pilló, ella se había ido a pasar 3 meses a una colonia de vacaciones el 17 de julio del 36, siendo niña, a La Coruña. Y mi madre siempre, el recuerdo de ella es que al llegar allí, al día siguiente de llegar a La Coruña, vieron, que era el 18 de julio, que el cartel donde ponía a Madrid lo habían quitado. Entonces mi madre se pasó los 3 años que duró la guerra separada de su familia, sin su familia saber de ella y sin mi madre saber de su familia, ¿no? Porque a ella le pilló en zona nacional y dejaron de tener contacto, ¿no? Entonces yo recordaba esa historia y para mí era muy importante, ¿no? Vicente, seguimos hablando de mujeres, aunque hablemos de mujeres, y Manuel, puedes opinar absolutamente, sobre todo de las mujeres del cine de Vicente Aranda, porque haces unos retratos de mujeres. En esta película hay 3 mujeres absolutamente distintas, sí, fantásticas, unos personajes bombón para una actriz, y además eres uno de los directores y guionistas que propone unos personajes mejores para las actrices. ¿Por qué te interesa tanto el mundo de la mujer? Yo te he leído decir que somos tan sabias, entre comillas, o sin entre comillas, que entendemos mejor temas como la muerte o el amor. La verdad es que tiene un concepto de la mujer muy elevado. Los sentimientos. No, yo sobre todo creo que el futuro es de la mujer. Hay una película de Ferreri que dice eso. Y claro que si el futuro es de la mujer, entonces como punto observable me parece muy interesante, francamente. Pero además creo que también y fundamentalmente esta tendencia a la descripción de tipos de mujer me viene del nacimiento. Yo creo que de nacimiento o de casi nacimiento. He explicado muchas veces que soy un hijo tardío, que tenía 3 hermanas mayores y una mamá, o sea que yo tenía 4 mamás, 4, ¿no? Y por azares de la vida, pues esta circunstancia se me va repitiendo a lo largo de la vida. Siempre vivo con mujeres, no con hombres, siempre. Hijo de madres numerosas. Hijo de madres numerosas. En estos momentos ya en una situación invertida por completo, pero estoy viviendo con 4 mujeres. Sí.
No es monogamia, digo, no es poligamia, ¿eh? Sigo siendo monógamo. Sí. Otra constante del cine de Vicente Aranda es la sexualidad. Tiene fama de ser uno de los directores más desinhibidos del cine español, junto a Vigas Luna. Ya tienen, vamos a decirlo así, o por lo menos es mi punto de vista, un amor contenido, una admiración la una a la otra, unas miradas que te llevan a pensar que les gustaría estar juntas en algún momento. Y esa contención no es para nada la que tiene tu personaje de La Pasión Turca, y a ti, Manolén, el amante bilingüe, casi te hace un experto contorsionista en la sexualidad. Así que los dos sois expertos en la sexualidad del cine de Vicente como espectadores y como actores. Vicente trabaja la sexualidad en el cine desde muchas maneras, incluso con descubrimientos portentosos como elaborar camas verticales para que el actor efectúe las piruetas dentro de la como ella. Y sobre todo quizá por ese mundo que tiene Vicente, pensaba mientras hablabas de la pasión y de la dedicación de Vicente a las mujeres, en qué situación nos deja a los hombres, que es muy curiosa, que es de su lado. Yo siempre digo que Vicente quizás sea el director menos zalamero que yo he conocido y el director que más me ha querido como hombre, o sea, como compañero de viaje, ¿no? Yo no he visto a nadie tan parco en gestos, en palabras. Yo me jacto de haber hecho que Vicente pasara de dar la mano, a abrir los brazos, a darte un abrazo. Yo siempre le he abrazado mucho, pero sin embargo es un hombre con un sentimiento. Yo me he sentido querido como actor. Y siempre había una relación que él establecía del actor y la actriz muy especial, de mucho conocimiento. Con las escenas de sexo exactamente igual. Aunque yo creo que la escena más difícil sexualmente que yo he hecho con Vicente es la tortura del lute. Porque es un desnudo brutal donde el sexo se ejecuta a través del poder y de la tortura, y yo creo que es la escena que vista, yo la recuerdo, no la recuerdo tan vista, creo que es una de las escenas en las que la sexualidad, el cuerpo, el pudor, la posesión, el dolor, todo lo que eso conlleva está más implícitamente, ¿no? Que a mí todavía forma parte de imágenes en mi vida que me ayudan a entenderme. Ana, ¿y cómo, aparte de La Pasión Turca, en Libertarias, cómo os dirige ese amor contenido, esa admiración mutua entre María y Pilar? Es una relación que se va estableciendo a medida que estas dos mujeres se van conociendo. Pilar es una mujer muy seca, donde la ternura para ella es de alguna manera debilidad. Y gracias al personaje de María descubre eso, descubre la ternura, descubre que puede proteger y el cariño, evidentemente. Pilar es una mujer fría, dura, las circunstancias la han hecho así, ¿no? De alguna manera líder parco, ¿no? Porque Pilar no es una mujer que hable, es una mujer más de acción. Y sin embargo, yo creo que entran los sentimientos en esta mujer a través del personaje de María, a través del personaje que interpreta Ariadna. Y tanto es así que cuando rodamos la escena del final, que bueno, yo tenía que estar pues prácticamente muerta, los ensayos, no sabéis lo que me costó, porque se me caía una lágrima. Que, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? A medida que Ariadna iba diciendo todo ese texto. Muy duro. Y, sí, y a mí se me iba cayendo y decía, no puede ser, si te estás muriendo, o sea, no estás ni oyendo, no puede ser esto. Ana, estás muerta. Entonces era como, menos mal que repetimos mucho, al final ya ni lágrima ni nada, evidentemente no, pero era como una lágrima de no poder contener esa emoción. Sí, fue muy tremendo. Vicente, después de tener tanto tiempo el proyecto guardado en un cajón, llega a Ken Loach y hace Tierra y Libertad. ¿Fue bueno o malo para la película? Y además, ¿qué sentiste? Quizá un poco de intrusismo en un tema muy privado. Fue malo. Le restó a Libertarias la salida, ¿no? El descubrimiento, es evidente. Y luego, pues, no sé, determinada crítica se ha empeñado en que la verdad la dijo Ken Loach, y eso no es verdad, ¿no? Ninguno de los dos hemos dicho la verdad. Pero lo mío es producto de un testigo directo, y lo de él es una película que está a favor de los ingleses. Quiero decir que el tratamiento es para los ingleses. Yo lo he hecho para españoles. Esta es la diferencia. A todos, como implicados en el cine español, ¿qué opinión tenéis hacia esa
crítica constante de que el cine español no para de hablar de la guerra civil española, de la posguerra, esa crítica sobre todo en columnas de opinión, sobre todo en críticos de cine, más que en propios profesionales. ¿Y por qué creéis que hay ese rechazo a que el cine vuelva a retomar la guerra civil y vuelva a retomar la posguerra? Hombre, yo creo que es que la memoria, de alguna manera, hace daño, ¿eh? Pero creo que nuestra obligación es que sigamos teniendo memoria. Entonces, como hasta hace no demasiados años la memoria estaba adormilada, porque no se podía, porque no siempre las historias nos la han contado desde otro lado, era tan normal que hubiese una explosión, que yo creo que ni siquiera la ha habido, con respecto a retomar estos temas desde un determinado punto de vista, ¿no? A mí me ha dolido mucho leer y escuchar otra película que habla sobre lo mismo, sobre la posguerra, y dices, pero ¿cómo otra película? Si no ha habido tantas, si es que fue tan importante ese hecho tremendo que ocurrió en nuestro país, que realmente debiera ser un poco un género, debiera ser casi como el western en Estados Unidos. Y sin embargo, se pueden contar con los dedos las películas que se han hecho directamente sobre ese tema, ¿no? Hay una confusión. Yo siempre he entendido, y un día se lo oí decir a Vicente, ¿cuántas películas de guerra se han hecho en el sentido estricto de la palabra? Lo que sí hay una confusión es que hay películas sobre el franquismo y sobre la posguerra. Es decir, sí ha habido todo cine ocupa las etapas, y el franquismo sí era algo que siempre, es decir, el franquismo tuvo una evolución tan apestosa que siempre sonaba guerra, siempre sonaba vencedores, su discurso era el de los vencedores, y siempre se hacía desde los vencidos, con lo cual cualquier cosa, había una historia en un pueblo en los años 60 y se hablaba de posguerra porque seguían las mismas condiciones de vencidos y de vencedores. Y yo creo que eso el cine ha sido sensible. Y el español medio no ha sido sensible, pero no por el tema, porque no era sensible a determinado cine que no fuera del espectáculo. También se ha ido produciendo un acercamiento hacia el cine desde otro lado, ¿no? Y lo mismo que entendíamos las múltiples escenas de invasiones en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Yo he visto la Segunda Guerra Mundial y me encanta desde múltiples puntos de vista, fundamentalmente ahora en buenos documentales. La guerra española yo creo que fue tan trascendente que al no poder asumirla como tal, trascendente en el mundo, fue la última revolución utópica, es verdad. Fue el último momento, el momento en el que Europa se iba a enfrentar a uno de las últimas transformaciones importantes, que era el fascismo, ¿no? Como tal. Aunque en algunos países retrasados eso haya durado hasta más adelante. Y creo que esa etapa todavía no está hecha en el cine como tal. Están reflejadas historias personales de directores que pueden asumir eso, pero todavía hay muchas cosas que contar, directa o indirectamente, creo. Sí, es un acontecimiento de capital importancia, muy importante, no solo para España, sino para el mundo, y que está mal explicado todavía, al menos en el cine. Literatura hay mucha, es cierta. Creo que en los años 40 la Guerra Civil Española ocupaba uno de los primeros puestos en número de libros editados sobre el tema. El primero era Napoleón y el segundo era la Guerra Civil Española. No creo que en estos momentos sea eso así ya, porque han pasado muchas cosas. Pero en cambio en cine es que son poquísimas las películas. Y incluso son pocas las películas que se hicieron desde el otro bando, que se podían hacer, que hubo 40 años para hacerlo, ¿no? Y una de las cosas más nobles del cine justamente es dar testimonio de la historia inmediata, de aquello que sabemos que ha pasado. Dar este testimonio me parece fundamental, porque aunque la película no tenga los valores artísticos que apetecen siempre, si tiene los valores documentales, esa película va a permanecer, y esto es muy importante. Es muy importante porque estamos tratando de explicar a los que vienen aquello que pasó, aquello que ha influido en sus vidas y que no saben. Desde luego el rodaje de Libertaria siguió los pasos de la columna de Durruti hacia el frente de Aragón y pudo comprobar que las heridas seguían abiertas. Hombre, hay mucha gente que recuerda todo esto.
estaba, era pequeño, tenía 9 años, y las casas nos daban un bando que se tenían que sacar los santos. Aquest muntó no era aquí, era cap allà. Al centre de la guerra, és veritat, Mateo, ¿dónde dejó el santo? Aquí. Hemos visto en esas imágenes que la víspera del rodaje, el pueblo fantasma donde ibais a rodar, que se llamaba Max Labrador, apareció lleno de pintadas contra el equipo de rodaje, contra la película. Supongo que fueron reacciones hacia una película que en ningún momento quiso ser imparcial. Yo no sé cómo vivisteis las reacciones de la gente más mayor que os ibais encontrando en el camino del rodaje, pero creo que... Pues las reacciones de la gente fueron impresionantes, porque se les removían muchas cosas por dentro. Incluso hubo momentos de muchísima emoción y que te tocaban muchísimo. Pues de repente una señora muy mayor, ¿te acuerdas, Vicente?, que tenía que hacer entre la figuración, estar recibiendo a sus muertos, y entonces esta señora empezó a llorar. Como yo no había oído llorar a ninguna actriz desde hacía mucho tiempo. La segunda película que vamos a ver hoy es Tiempo de silencio, que nos habla de la posguerra, de finales de los años 40. La guerra empezaba a quedar lejos, pero la paz se presentaba con muchísimo miedo y con silencio. Don Pedro. Fantástico libro de Luis Martín Santos. Yo recuerdo durante muchos años en mi educación los profesores decían nada de Carmen Laforet, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, pero constantemente. Ha sido una novela presente, yo creo, en el colegio, en la facultad, bueno. Y precisamente por eso yo siempre he tenido la sensación de que era una novela densa, compleja e inadaptable. ¿En qué momento te planteas justamente llevar al cine un libro que parece no guionizable a primera vista? Luego es obvio que sí. Lo he dicho antes, después de leerla, inmediatamente después de leerla, pero en cambio tardamos mucho tiempo. Y el guión pues tuvo su proceso, tuvo su evolución. Una de las cosas más curiosas que yo no entendía es que consideraban los que conocían la novela que la novela carecía de argumento, ¿no? Es evidente que es muy importante cómo está escrita la novela, el estilo de la novela, pero es evidente también que Martín Santos se aferraba a un argumento como Dios manda, vamos, que sin eso es muy difícil trabajar. Entonces la película ha demostrado que sí, que había un argumento. La prueba es que la película tiene un desarrollo argumental convencional casi, ¿no? ¿Dónde está el límite de la fidelidad a un escritor? Porque tú has adaptado a Juan Marsé, Antonio Gala, sí. Fernando Delgado, es un experto adaptador de novelas para el cine. Es que hay que olvidarla, la fidelidad hay que olvidarla. Y al mismo tiempo, yo diría que en lugar de fidelidad lo que hay que buscar es connivencia, ¿no? Es complicidad. ¿El actor siente que es una novela adaptada, que tiene al autor detrás a la hora de improvisar o cambiar un texto? ¿O? En mi caso me sucedió, yo no he ido a la universidad, yo no he ido a un colegio, por lo tanto Tiempo de silencio no formaba parte de nada de Carmen Laforet, y entonces casi me acerqué. Yo recuerdo que leí la película en una playa, leí la novela profundamente en una playa en Cuba, lejos, en Cayo Largo, sin nada. Y que después incluso le dije a Vicente que iba a hacer un trabajo como de universitario, es decir, lo que no hice en mi vida de enfrentarme a la novela. Y lo que pasa es que cuando leí la novela ya tenía el guión, por lo tanto para mí fue un paso casi inmediato. Y sin embargo la novela estaba muy presente. Todo lo que aparentemente no es argumentar la novela eran datos de olores, ambientes, una sensación que para un hombre que no es madrileño como yo, que esta ciudad sigue manteniendo una especie de ubicación en medio del páramo como algo lleno de cemento es una ciudad que hace que te quiere. Es como una prostituta que aunque sí, no, ¡ay, qué rico, qué bien! Te sientes a gusto, pero luego profundamente es una ciudad que está llena de gente de fuera, ¿no? Entonces, entre esa lectura, el hablar de una novela escrita cuando yo era pequeño, casi recién nacido,
o con pocos años, con lo cual había una visión, a mí me completó y me pareció un salto natural. Después, leyendo las dificultades que planteaba la gente, yo me planteé, porque dije, realmente era una adaptación muy, muy difícil. De todos modos, yo creo que cuando a un actor le llega un guión, aun sabiendo que está basado es una adaptación de una novela o de una obra de teatro, el actor debe ceñirse a ese guión cinematográfico. Evidentemente, como ha dicho Imanol, está todo ese mundo de olores, de colores, de ambiente que tiene esa novela. Cuanto o más esa importante la novela, mejor todavía, porque es como sin lugar a dudas. Pero ropa, tú, claro. pero tú como actor es que tienes que ceñirte indudablemente a ese guión, a ese dibujo de personaje que está ahí en ese guión, por supuesto. Yo recuerdo una escena con Juan, que teníamos una borrachera que en la película duraba mucho tiempo y en el rodaje duró exactamente como 5 días, eran 5 noches y que recorríamos zonas de Madrid, camino de un prostíbulo, zonas que eran intactas, que eran prácticamente las mismas. Y a ese Madrid, porque en Tiempo de Silencio se produce también otra cosa, que es yo descubro a un actor formidable y ahora mismo un gran amigo que es Juan Echanove, que realmente en esa película hace... Y recuerdo que yo lo hablaba con él y decía, a Madrid le quitas del día, le quitas de la gente actual y lo dejabas sin tapar muchas cosas y esas calles seguían siendo de Tiempo de Silencio. La ciudad hereda de esa época una cierta estrechez, arquitectura, una cierta cosa de posguerra que tenía que recuerdo que ese viaje que hicimos en la borrachera fue una de las experiencias más emborrachadoras que yo he vivido en mi vida, ¿no? Las cosas más fuertes que tiene la película es el contraste entre los distintos mundos. Salen lugares muy, muy comunes en películas de posguerra, como La Pensión, como La Casa de Citas, como El Café, pero el contraste entre el mundo de Muecas y los otros mundos realmente te hacen así en el estómago al espectador, que es brutal. Quizás sea lo más contemporáneo. Fíjate, yo pensaba, antes de venir recordando, pensaba que circunstancias, es decir, las circunstancias en esa época que hacen que la división social sea tan fuerte, se reproducen ahora. Y ahora también se puede encontrar esa división social a través no de la represión, sino de lo económico. Es decir, el suburbio vuelve a tener un componente que influye en la ciudad muy potente y la ciudad empieza a defenderse en el suburbio. Ahora, en vez de ser el hombre del régimen, es el hombre que tiene un sueldo y que tiene una estabilidad. Las ciudades parece que remontan desde otro punto de vista, desde la libertad, pero remontan esa especie de convención de que Madrid está en medio de un páramo rodeado de algo que siempre fluye, nunca sale, sino que viene, ¿no? Hay como una mezcla brutal en eso. Yo creo que uno de los aciertos de la película es la condición de asombro. La interpretación de Imanol está hecha fundamentalmente en base a eso. Es un personaje asombrado continuamente de lo que pasa, ¿no? Y el espectador debe participar de este asombro, porque yo también participaba. Teníamos una condición natural que nos llevaba a comprender este asombro, y era la extranjería relativa de Madrid. Es decir, tanto Imanol como yo no éramos de Madrid, y esto era fundamental. Y el autor tampoco. Vicente, tú casi creas familias en los rodajes y repites con los actores, que tiene eso de bueno y de malo, porque cuando repites con Ana o cuando repites con Imanol, con personajes tan carismáticos y tan diferentes de película a película, tienes la responsabilidad de sacar matices muy distintos y que sean el mismo actor, pero casi irreconocible. Pues fundamentalmente, lo he dicho tantas veces, es económico. Eso. Ah, sí. Eso es lo que menos me esperaba oír. No me refiero a lo que cobran, a taquilla, sino a los esfuerzos míos. Es que la verdad es que yo, que parece, según dicen, que he conseguido algunos resultados con actores, yo no dirijo, la verdad, es que no. Yo solo hablo. Bueno, si iba a preguntar eso ahora mismo, ¿cómo dirige Vicente? Y realmente él lo dice, no dirige. él habla. ¿Y te parece poco? Y además digo siempre lo mismo, digo, bueno, vosotros tenéis que pensar de acuerdo con el personaje y yo me tengo que encargar de poner la cámara en el sitio necesario para que recoja ese pensamiento. ¿Esto? Pues que ese es el gran matiz. Y ya está, nada más. El gran matiz es, no debes hacer esto porque yo he colocado aquí la cámara, entonces tienes que meterte aquí, sino que hay como un pacto y de repente, yo siempre insisto, la enorme brillantez y sobre todo la enorme flexibilidad con que Vicente rueda las cosas, de tal manera que te involucra en un momento de una enorme responsabilidad. Y puedes aportar. Pero ¿cómo? Constantemente. Pero te lo exige. Como buen amigo te lo exige. Sí. Son los pactos que se establecen pre-rodaje, ¿no? Que se establecen en esas tardes de conversaciones, de hablar no solo de la película, de hablar pacto es la de palabra, todo. pacto. Pacto, sí, sí.
Aparentemente es libertad, pero también es responsabilidad. Y Manol, antes has hablado de tu relación con Vicente, y yo te he leído decir cosas como que es el padre que te hubiera gustado tener, que no le ibas a dejar rodar ni un solo plano sin ti. Bueno, eso luego no ha sido No lo posible has por conseguido. estas circunstancias, pero sigo intentándolo. Y que, sobre todo, que has sido, bueno, pues una persona muy importante, ya no profesionalmente, sino humanamente. Empiezas con Tiempo de Silencio y continúas una carrera muy, muy fructífera a su lado. Cuéntame, porque vamos a verla ahora, sobre todo, ¿qué es Tiempo de Silencio para ti? Y Vicente intentando ir más allá del elogio, porque luego nos regañan. Sí, es difícil, además. ¿Quién nos regaña? Sí, que nos dicen que nos estamos siempre echando piropos, la gente de cine, pero chico, ¿qué le vamos a hacer? Es difícil, yo siempre que me intento decir esto pienso en Vicente y digo, hombre, también de esta responsabilidad, pero es verdad que yo no tuve unos determinados maestros, unas circunstancias que se dieron en Vicente, por esa especie de parquedad y sin embargo de amor, de cariño y de dedicación. Y sin extrapolarlo de los proyectos, cada proyecto era lo que generaba, y entonces cuando yo digo que es el padre que he querido tener es porque me trataba como tal, un hijo. en el sentido menos familiar, sino secamente con Más alusiones a que darles respetuoso. cariño. Y luego, en cuanto a que es un maestro, mi formación es tan caótica y tan extraña que quizá las circunstancias han hecho que Vicente sea el conglomerado que me haya situado y que me haya dado una perspectiva, una formación en ese aspecto. Aparte de enfrentarme con límites que yo jamás pensé sobrepasar y que sin él no he vuelto a sobrepasar también. Esa es mi realidad ahora con Vicente, que es que yo sé que he hecho cosas con él que he intentado otras veces y que no he conseguido. Por lo tanto, mi límite tiene mucho que ver con el trabajo con Vicente Arán. Vas a ir a tu padre, ¿eh? Vas a ir a tu padre, ¿eh? Sí, mi padre lo sabe, además. Mi padre, Lo asume, incluso lo asume. Yo conozco a tu padre y no lo cambiaría, francamente. Está muy bien tu padre. En Bueno, todo caso, pues quiero tener dos. ya los tienes, lo has adoptado. Además, mi No padre veo es ningún rechazo. por Manu supuesto. Arias, Manu Arias. Manu Solayo. Bueno, vamos a ver Tiempo de Silencio, una película que en 1986 fue un éxito de taquilla y lo que es más difícil, de crítica.